Ok, estamos listos. Bienvenidos todos, qué bueno verles, que la paz de nuestro Padre Celestial esté con ustedes y que podamos en este tiempo conocer algo más de la estructura, de la jerarquía que tienen las normas de nuestro Padre, que no son solamente mandamientos, sino que como toda norma, como toda la ley, como todas constituciones, tiene diversas jerarquías, diversos campos de aplicación, perdón, y también tienen una cobertura, áreas específicas que abarcan las leyes. Es como, por ejemplo, en una constitución, una norma superior dice, tiene derecho al trabajo, ¿verdad? Pero hay las normas, por ejemplo, el Código del Trabajo, hay las normas para la superintendencia de compañías, para microempresas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y después de eso, cada compañía se hace su reglamento interno. Entonces, si una compañía se cierra, ese reglamento que tenía se cierra, pero no afecta a todo el resto, ¿verdad?, de leyes superiores. Asimismo, también las normas de nuestro Padre están determinadas de esa manera. Y eso nos va a ayudar a traer mucha luz a que entendamos y podamos mirar la conexión que hay entre todo lo que hizo el Mesías con lo que está escrito. No hay contradicción. Y eso esperamos tener la sabiduría que el Padre nos dé el trazo necesario para poder fundamentar esto y entre todo que hable las escrituras. Como norma que tenemos nosotros es escrito está, escrito está. Si se les dice algo que no está escrito, no nos crea. Usted tome solamente lo que está escrito y sométalo a oración, porque esto es convicción que debe haber en mi corazón, ¿verdad? Y el Padre es quien es el verdadero maestro, es quien pone la convicción dentro de nosotros. Y la primera clase, la introducción del día de hoy, se llama Los últimos capítulos del libro. Yo quiero preguntarles, por ejemplo, vamos a preguntarles a aquellos que no han hablado, que estaban levantando la mano, que querían hablar. Mi hermano Wilmer, ¿qué pasa cuando usted lee, son 20 capítulos de un libro y usted lee los dos últimos capítulos? Shalom, hermano. Buenas noches a todos los hermanos. No entendería el contexto de todo, ¿no? Solamente entender una parte y puedo salir en realidad, del mensaje que me está dando, más que quizás me desvería totalmente de eso. Ok, ese es un peligro cuando yo leo un libro desde la mitad o las últimas páginas. Voy a perderme todos los antecedentes y voy a terminar sacando conclusiones que tal vez no son las que se estaba dando desde el inicio, ¿verdad? Porque desconozco todo lo anterior. Eso es lo que pasa con el estudio de las escrituras. A mí, no sé a ustedes, pero apenas llegué y Juan, ¿verdad? Imagínense un abogado, un médico, que lea el libro de anatomía y que solamente lea los últimos 5 capítulos. ¿Qué profesional saldría? Mal. Va a perderse muchas cosas. Va a tener que aprender en el camino al susto, ¿verdad? Con algunos errores que puede costar vidas. Eso es lo que sucede en las escrituras. Salmo 119, 150 dice, la suma de tu palabra es verdad. Y suma abarca todo. En las escrituras, cuando yo quiero conocer lo que viene, yo tengo que mirar hacia atrás, porque está escrito que Él acabó todas sus obras desde la fundación del mundo, ¿verdad? Eso le dice Génesis 2 y también lo dice Hebreos 4. Entonces, yo quiero conocer algo. Y el profeta Isaías dice, yo soy el que anuncio lo por venir desde el principio y se hará todo lo que yo he dicho. Entonces, quiero conocer las cosas, yo tengo que mirar atrás. La mentalidad griega va hacia adelante, lineal, pero el diseño del Padre es hacia atrás. De hecho, la palabra para futuro significa mirar hacia atrás, lo que queda atrás. Entonces, el diseño del Padre no es lineal como la mentalidad griega. Por eso, todo lo que hace el Padre es cíclico. Quiero conocer algo, la manera más segura es irme para atrás. Entonces, cuando yo no leí el Antiguo Testamento, yo puedo sacar conclusiones que no necesariamente están alineadas 100% a la verdad.
Y eso es lo que nos va a pasar, y por eso es que esta introducción, esta primera clase se llama los últimos capítulos del libro. Y vamos a poner unos antecedentes para luego entrar en las últimas clases según la malla que se les dio de este taller, para que podamos mirar y empezar a poner los ojos atrás. Y con la pregunta que dijo Magdalena Prado, saber qué mismo está vigente y qué no, si sigue o no sigue, qué es la duda y que eso, créame, causa divisiones, que no debería ocasionarse, causa distanciamiento entre hermanos de sangre, entre hermanos de fe causan estos temas división. El pueblo del Altísimo perece por falta de conocimiento. Y yo me alegro, me regocijo y les felicito y también darles gracias por el apoyo para esta iniciativa de este taller. Ustedes están invirtiendo tiempo y están haciendo lo mejor que pueden hacer, invertir el tiempo en las cosas del Todopoderoso. Muchos errores podemos cometer cuando yo simplemente leo desde la mitad o leo desde el último capítulo. El objetivo de este taller es conocer la estructura jerárquica de las instrucciones, ley, Torah del Todopoderoso, conocer las diferentes normas, conocer los campos de aplicación de esas normas y determinar si la instrucción, la ley está abolida o está vigente. Eso lo vamos a ver. El objetivo de esto es determinarlo a través de la escritura. Dos errores que se han cometido con el manejo de las escrituras. El primero, verle como un libro religioso, cuando en realidad es un código legal que regula las relaciones del hombre con el Todopoderoso, con su Creador, y las relaciones del hombre con su prójimo. Ahí hay normas sanitarias, hay normas de derechos de la mujer, hay normas de seguridad industrial, leyes higiénicas, leyes de comercio, etcétera, etcétera. Hay toda una serie de normas que regulan todas las actividades de la vida humana. Y el otro error que se ha cometido es mirarlos como una estructura plana, en donde no hay una jerarquía, no hay instrucciones que son más importantes que otras, que unas dependen de las otras, que otras están supeditadas a otras. Esos dos errores ha sido muy frecuente mirarlos. Y adiciónele de que casi en ningún sitio y muchas personas no conocen que son mandamientos, no conocen que son estatutos, no conocen que son preceptos, decretos, testimonios, juicios, etcétera, etcétera. No conocen eso. Y entonces, si ese es el código que nosotros debemos manejar, si ese es la norma, lo que me va a otorgar derechos, lo que me va a mantener dentro de pacto, entonces imagínense el conocimiento que tenemos nosotros. ¿Cómo podemos nosotros movernos, reclamar cosas si no conozco las normas? Es muy importante conocer como en los contratos, las letras chiquitas, ¿verdad? Lo que está bien pequeñito. Es muy importante conocer eso. Y de eso se trata esto, conocer todas las instrucciones que hay del Padre que Él ha dejado para nosotros. Porque voy a contarles un caso para que miren esto que sucedió aquí en Ecuador, en la selva, en la mitad de la selva, que una persona no era creyente, nada por el estilo, tenía malos los riñones. Ya el uno estaba afectado cerca del 80% y el otro riñón también ya estaba mal. Y aparte de eso se quedó mudo. Entonces este hermano se fue a mitad de la selva y miren cómo él dijo, Dios, si tú no me sanas, yo me pego un tiro. Y se fue sin avisar nada, nos cuenta, y se metió a la selva dispuesto a que pasen los 3 días y pegarse un tiro porque mudo, con los riñones ya el uno 90%, el otro dañado, entonces tenía pocas posibilidades de vida. Y entonces dijo, bueno, pasó eso. Al tercer día, en la mitad de la selva, vio letras de fuego en el cielo y le aparecieron los 10 mandamientos. Y le iba preguntando, el primero, no tendrás, yo soy Yahvé tu Elohim. ¿Cumples esto? Poco, Señor. Y así le fue viendo todos los mandatos y él se dio cuenta que no cumplía casi ninguno de esos.
Cuando llegó al cuarto, que es acerca de que se acuerde del día de reposo para santificarlo, pues le ha dicho, eso yo no he sabido. Y miren lo que lo dijo, la respuesta que vino. Le dijo una voz del cielo, eso lo cambió Constantino. Ande, estudia y averigua quién es Constantino. Recuperó el habla y después, con el tiempo, fue sanado un riñón completamente. Ya puso a guardar, entonces ya él se metió en serio y guardó los mandamientos. Pero le faltaba sanarse un riñón. Y él nos dice que le dijo al padre, padre, tú me mentiste, me dijiste que me ibas a sanar completamente. Y ahí el Señor le había dicho a este varón, lee Éxodo 15:26. Si oyeres mi voz y guardases mis mandamientos y mis estatutos, ninguna de las enfermedades que envía a los egipcios enviaré sobre ti, porque yo soy tu sanador. Y él le había dicho, ¿qué son estatutos? Y le había dicho, por eso no estás sano, porque no estás guardando eso. Ve y estudia qué son estatutos. Las letras chiquitas del contrato. Eso es lo que vamos a estudiar en este taller, para que sepamos qué cosas debemos conocer y tal vez no le doy importancia. El mandamiento me dice, no matarás, pero hay toda una serie de normas que me indican cómo hacerlo. El mandamiento me dice, no robarás, pero hay una serie de normas debajo de eso que me dicen cómo hacer eso. Y todas esas instrucciones están en la palabra del Padre. Y no solamente empezó con Moisés, desde Adán empezó eso. Y es más, Salmo 119 dice, tu palabra es eterna y está en los cielos. De hecho, en la tradición hebrea, una de las 7 cosas que se crearon antes de la fundación del mundo es la Torá, las instrucciones. Es eterna. Y es muy importante conocer. El primer punto, romper, porque la ley, las instrucciones de Dios no empiezan en el Sinaí. Eso debemos conocerlo. Ahí se hizo una recopilación, se escribió. Los patriarcas conocían leyes de ofrendas. Noé conocía, la mayoría de ustedes han leído las escrituras. Él, cuando en el diluvio se le dijo que coja 7 parejas de animales limpios y una pareja de animales no limpios, ¿verdad? Ya conocían animales limpios y animales no limpios. A Noé se le dio la instrucción de no matar, de no comer sangre. Génesis 25 dice, por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mis mandamientos, mis preceptos, mis estatutos. Mire, y había toda una estructura desde el inicio. Ese es el primer punto que nosotros debemos conocer. No empezó en el Sinaí. Desde el inicio siempre ha sido una norma establecida porque no cambia. Que hay un nuevo pacto, es cierto. Pero, ¿qué dice acerca del nuevo pacto? Jeremías 31:31 y Hebreos 8:8. Y este es el pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres cuando los saqué de Egipto, aunque yo fui un marido para ellos. Pondré mi ley en su mente y en su corazón. Es decir, los términos del pacto no han cambiado. La manera de renovar el pacto cambió. El sitio en donde se escribió cambió, no en tablas de piedra, sino en nosotros. Pero los términos del pacto y el tipo de pacto se mantiene vigente. ¿Cuántos de ustedes conocen qué tipo de pacto tienen con el Señor? O si es que estamos en pacto. Eso debemos conocer. Y las instrucciones son los términos del pacto. Cómo mantenerme dentro del pacto del Todopoderoso. Continuemos. ¿Qué es ley? Primeramente definamos qué es ley. Ley es la norma jurídica dictada por un legislador o un precepto establecido por una autoridad competente en que se manda o se prohíbe algo en consonancia con la justicia, cuyo incumplimiento conlleva una sanción, ¿verdad? Siempre la ley le establece una autoridad superior y sirve para regular las relaciones sociales. Limitan el libre albedrío de las personas de una sociedad, rigen la conducta social, ¿verdad? Entonces,
vienen a regular la ley, dictaminada por un ente superior, una persona superior, un cuerpo superior, pero vienen a regular. Y vienen también a poner normas, sanciones para aquellos que rompen, incumplen las normas del Todopoderoso, en las normas en general. De hecho, aquí, no sé, en sus naciones en Ecuador, en el Código Civil de la Constitución respecto a la ley dice, el artículo 1, la ley es una declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución marca, prohíbe o permite. Son leyes, las normas generalmente obligatorias de interés común. La ley regula. Y hay leyes también, leyes de carácter natural, las leyes que gobiernan la creación, la física, la química, la ley de la gravedad, las leyes de atracción, repulsión, etcétera, etcétera, también son leyes. Son naturales, no necesitan la intervención del hombre, pero las normas del hombre son para regular, para normar, para que no se violenten los derechos de los otros. ¿Cuál es la diferencia con las instrucciones del Padre? Que las instrucciones del Padre no solamente regulan, y ahí viene la diferencia con las instrucciones del Padre, que las instrucciones de nuestro Padre Celestial vienen a formar, vienen a cambiar el corazón. La palabra del Altísimo es como espada de doble filo, que penetra hasta partir las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, ¿verdad? La del hombre no. No necesita hacerse una revisión interior. Él cumple y no necesita moral, no necesita ética, etcétera, etcétera. Pero las leyes del Padre, en hebreo Torah, ya vamos a ver qué significa Torah, sirve para cambiar el corazón de las personas. Y esa es la principal diferencia que hay con el resto de las normas humanas. Nunca una norma humana va a estar a la altura de la norma del Padre. De hecho, el profeta Isaías dice que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. ¿Verdad? Y por eso vemos la ambigüedad, el quebrantamiento de las leyes, que favorecen a unos, van en contra de otros, etcétera, etcétera. Nosotros, del pueblo del Altísimo, ¿bajo qué normas deberíamos movernos? Bajo las normas del Altísimo. Y respetando las normas de la nación donde estoy, pero siempre y cuando esas normas no vayan en contra de la palabra del Altísimo. Las leyes de las constituciones ahora dicen matrimonio igualitario, ideología de género, movimiento LGTBI, etcétera, etcétera. Porque lo dice la constitución de una nación. Nosotros no debemos acatar eso, porque sobre nosotros rige una norma superior. Pero está escrito que sométase toda persona a las autoridades superiores. Las parteras, cuando Faraón les dijo que maten a todo niño varón, ellas ¿qué hicieron? Desobedecieron la autoridad, la instrucción de Faraón, porque hay una instrucción superior de Dios que dice no matarás. Y por causa de hacerle caso, fueron muy prosperadas. De hecho, estas parteras, Cifra y Fúa, son la madre de Moisés y Miriam, la profeta. Miren, esa debe ser nuestra norma. Y la pregunta es, lo mismo que en la época de Yeshua voy a plantearles. Cuando los discípulos no se lavaron las manos para comer, ¿qué hizo Yeshua? ¿Alguien recuerda ese pasaje? Al que responda, vamos a compartirle el video de esta clase. Dijo que simplemente lo que entra adentro del hombre no hace daño al hombre, sino lo que sale de dentro del hombre es lo que hace daño al hombre. Muy bien, y antes de eso, un poquito antes de eso, al inicio. Les dijo que los fariseos eran los que habían puesto esas leyes de hombre. Dijeron, ¿por qué tú quebrantas la tradición de los ancianos? Y no se lavan las manos para comer, tradición de los ancianos, no ley de Dios.
Y Yeshua le respondió, porque vosotros también quebrantáis el mandato de Dios por vuestra tradición. ¿Verdad? Entonces ahí me pone una norma y lo que ha acontecido a lo largo de toda la historia de la humanidad. La ley de Dios versus la tradición del hombre. Y aquí vamos a fundamentar algo claro. Si está escrito en la Biblia, nosotros debemos cumplir. Así el hombre pueda decir que no se lo haga, pero ningún hombre, ni siquiera el Hijo del Altísimo, él se atrevió a cambiar nada de la Escritura. Y yo no vine a abrogar, sino a cumplir. Y hasta que pasen el cielo y la tierra, ninguna de las palabras escritas, ni la letra más pequeña que es la yud, pasará. ¿Verdad? Ningún hombre tiene autoridad para cambiar la palabra del Padre. Nadie. Solamente el Altísimo tiene esa facultad, porque Él no ha delegado a nadie, ni siquiera a su Hijo, para que cambie las normas. Entonces, hoy nosotros debemos conectarnos con la mentalidad de esas parteras, de a quién nosotros vamos a hacer caso. Sí, respete las normas que le dicen aquellas que vienen a honrar el mandato de Dios, a proteger el mandato de Dios, pero aquello que va en contra de las normas de Dios, nosotros no podemos cumplir. Porque ¿a quién servimos nosotros? ¿A Dios o a los intereses humanos? Y por eso es que el Mesías Yeshua dijo, por mi causa los vituperarán, los perseguirán, porque están en el mundo, pero no son del mundo. Si esto hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con ustedes? Entonces, estar alineado a los principios absolutos, éticos y morales de las instrucciones del Padre va a hacer que nosotros estemos en confrontación con el mundo. No le vamos a caer bien al mundo. Porque el mundo tiene sus normas que van variando con la cultura, van variando de nación en nación, van variando según la época. Hace algunos años, el homosexualismo era enfermedad mental, eran tratados por psiquiatras. Después, fue algo aborrecible, no era permitido. Lo trataron como algo biológico. Pero ahora ya se lo mira como algo normal. Miren, los valores de la sociedad cambian. Los valores de las instrucciones de Dios siempre permanecen firmes a lo largo de toda la historia de la humanidad, porque nuestro Padre Celestial, Él no cambia, no hay sombra de variación en Él. Él dijo y se establece porque dio lo mejor para nosotros. Entonces ustedes deben decidir a quién van a seguir. ¿Y cuál es la responsabilidad? Estudiar, nada más. No crea todo lo que le dicen. Verifique. Los hermanos de Berea, de la sinagoga de Berea, porque era sinagoga, así lo dice el libro de los Hechos. A Pablo, que subió al tercer cielo, que le fue mostrado cosas que ni siquiera podía compartir en esa época, le dijeron, a ver un momentito, veamos si es cierto lo que está diciendo. Veamos que está escrito lo que está diciendo. Miren, no se dejaron impresionar por toda la sabiduría que tenía Pablo. Siempre verifiquemos las cosas, para yo asegurarme de que la instrucción del hombre no me esté haciendo quebrantar el mandato de Dios. Así sea autoridad. No sé si hay aquí alguien que trabaje, sea economista, sea contador, lleve contabilidad, algo. ¿Qué tal si el dueño de la empresa le dice, por favor, no declare, hágame doble contabilidad? ¿Qué debe hacer el Hijo del Altísimo? No hacerlo. No puede prestarse para eso. Así le diga a una autoridad superior, porque eso va en contra de un mandato del Altísimo que dice no robar, no mentir, ¿verdad? Muy bien. Continuemos. Las leyes del hombre no importan, no van dirigidas a un solo grupo. Hay normas que son generales, otras sí particulares, pero generalmente las leyes superiores no están enfocadas en un solo grupo, ¿verdad?
no tiene que ver con color de piel, no tiene que ver con raza, no tiene que ver con nivel de educación, nada por el estilo. Es para todos. Y eso también es en las normas del Padre. Hay normas superiores en donde no hay acepción de nadie. Eso respecto a la ley humana, que seguiremos viendo otras cosas. Pero respecto a la palabra del Todopoderoso, en hebreo, lo que se ha traducido cuando le tradujeron al griego la palabra Torah, le pusieron la palabra nomos, pero en muchos casos no lo pusieron como mandamiento, estatuto, decreto, sino que todo lo abarcaron bajo la palabra nomos, ley. Entonces se perdió mucho del sentido del texto original y de los tipos de instrucciones que hay del Todopoderoso. La norma del Padre, conforme les dije, también tiene diferentes tipos de jerarquías, que eso estudiaremos en las siguientes lecciones, todo ese tipo de jerarquías. Y sirven para regular la relación del hombre con el Altísimo y del prójimo con su prójimo. La ley civil regula las relaciones entre los ciudadanos y la relación también que tiene con el Estado, ¿verdad? De nosotros es algo superior, es con el creador de esos estados, con aquel que es dueño de esos estados. Dos columnas que sostienen las instrucciones del Todopoderoso. Torah. Torah se puede traducir como derecho, instrucción, doctrina, enseñanza y enseñanza legal. No se traduce como ley. ¿Qué implicación hay entre la traducción? Las instrucciones de Dios y la ley de Dios. Que automáticamente, como yo estoy acostumbrado a las leyes humanas, yo pienso que la ley viene a restringir, que viene a oprimirme, viene a coartarme, a quitarme derechos por una mala traducción. Miren cómo puede afectar toda la percepción que tenemos nosotros por una traducción que no se la hizo alineada conociendo el contexto. Todo lo que dio el Padre son instrucciones. Torah significa instrucción. Y viene de la raíz hebrea, de la palabra yara, que es algo así como fluir como el agua, lanzar una flecha, apuntar. Eso es lo que hace la palabra del Todopoderoso. Fluye como agua sus instrucciones. Apuntan para que yo no cometa error, para que yo no cometa faltas. La Torah, las instrucciones del Padre, regulan y forman a la persona. No solamente regulan, forman. Esa es la característica principal que hay en las instrucciones del Padre. Entonces, Torah, no se asusten los que no conocen, es la palabra hebrea que se traduce como instrucción, que le tradujeron cuando pasaron a la Septuaginta al griego como ley. Eso nada más, pero se trata del mismo principio, sino que aquí con algo superior, con una norma que sí trata en justicia y que son valores absolutos permanentes para toda la historia de la humanidad. Como vimos, cuando yo empiezo a leer los últimos capítulos del libro, yo puedo cometer errores. Segunda de Corintios 3:6, alguien léalo, por favor. Segunda de Corintios 3:6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. La letra mata, mas el espíritu vivifica. Y entonces,
Como no conozco antecedentes, leí esto, entonces digo, la ley mata. Pero aquí no me dice la ley, no me dice la Torá, dice la letra. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces, no hago caso a la letra, no hago caso a lo que está escrito, que el Todopoderoso, por cerca de 5.781 años, cuidó de que las instrucciones, esto no se pierda, que nos llegue a nosotros. ¿Ustedes creen que el Padre no le da importancia a esto? Porque muchos dicen, la letra mata, el espíritu vivifica, entonces ya no estudio, no leo, a mí el espíritu me revela. Porque la letra mata, entonces no, la ley mata, no estudiamos la ley. Porque leí desde los capítulos finales. Porque no leí, no conozco los antecedentes. Toda norma, todas las leyes del Padre y el libro de Deuteronomio, que es la recapitulación, usted en el transcurso de estas 8 lecciones puede leerse todo el libro de Deuteronomio en hebreo de Barín. Él dice, y estas palabras que te mando hoy son para que entres y poseas la tierra, para que te vaya bien a ti y a tus hijos, para que se alarguen tus días, para que seas cabeza y no cola, para que todo lo que tú hagas prospere, etcétera, etcétera, etcétera. Para que tú des prestado a otras naciones y tú no pidas prestado. Las leyes fueron dadas con un objetivo. Y ese es el espíritu de la ley, lo que les había dicho. Que toda norma tiene 2 partes principales. Y eso en términos jurídicos, no sé, los abogados que están aquí me van a ayudar o me corrigen y me apoyan. Eso es algo común en todas las normas que hay. Está presente tanto el cuerpo o texto, la letra, y el motivo, el espíritu de la ley. Para eso yo debo conocer el ambiente, el entorno, el contexto. ¿Por qué se dieron esas leyes? No puedo asumir así solamente. ¿Alguien de ustedes se compra un Ferrari que puede correr a 400 kilómetros por hora, pero va cerca de una escuela, tiene que bajar la velocidad? Dentro de la ciudad hay velocidad limitada, ¿verdad? Entonces, usted no puede decir, la ley me oprime, la ley me esclaviza, porque yo tengo un auto que puede correr a 400 y me está haciendo que vaya a 30 kilómetros por hora. Es injusto. Pero, ¿por qué fue dada esa ley? Para prevenir accidentes, para prevenir muerte. En una curva tiene que bajar la velocidad porque si no puede desviarse y no agarra bien la curva, derrapa y tiene un accidente que puede costarle la vida, ¿verdad? Entonces, no es para restringir, es para prevenir. Toda norma tiene una causa, tiene el espíritu de la ley y el cuerpo, lo que está escrito. Así mismo es con la Torá del Padre. Por eso Pablo aquí dice que somos ministros competentes del nuevo pacto, y ahí esa palabra nuevo es kainos, que quiere decir renovado, restaurado. Porque la letra mata. El conocimiento solamente de la letra, el conocerse de memoria, sin que haya por medio del espíritu y que haya revelación de la norma, eso mata. Le vuelve cabezón. Le vuelve que sea duro, frío. Le hace que si conoce algo, sea como una persona que anda con machete tratando de evangelizar, ¿verdad? Y hay muchos que cuando recién empiezan a caminar son así, hacha, ¿verdad? Porque les falta el espíritu, porque eso viene a poner el equilibrio. Conoce la norma, pero la norma sin el espíritu es como címbalo que retiñe. Ahí no va a tener misericordia. Está escrito aquí, claro que hay ciertas cosas que no podemos negociar, pero sí debemos tener la sabiduría para, por causa del mandato, no lastimar a mi hermano. Por causa del mandato, no ser piedra de tropiezo para alguien que quizás esté empezando, que no conoce nada.
se ha malinterpretado esta expresión del apóstol Pablo. Cuando él está diciendo la letra mata, el espíritu vivifica, está haciendo referencia a que a partir del Mesías, con él vino la gracia y la verdad, la verdadera aplicación en justicia de las Escrituras. Lo que estaba anunciado desde el principio, el verdadero espíritu de la norma, eso vino a ejecutar el Mesías. Y voy a ponerles un ejemplo, Juan 8, de la mujer adúltera. Se acercaron y le dijeron, mira, la ley dice que la adúltera debe morir apedreada. La ley no dice que la adúltera deba morir apedreada. La Torá dice que debe morir. La tradición humana dice que debe ser apedreada. ¿Qué hizo el Mesías? A ver, ¿quién le acusa? No hubo nadie. Ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué hizo ahí el Mesías? ¿Quebrantó la ley? No quebrantó la ley, porque hay una norma superior que dice no matarás. Ese es el sentido de la escritura que vino a traer el Mesías, a que pongamos en justicia. Si tú miras, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero si miras a una mujer para codiciarla en tu corazón, ya adulteraste. Eso pasó con Abimelech, codició a Sara, la llevó, no la tocó, no tuvo intimidad, pero vino plaga sobre él, sus mujeres quedaron estériles. Codició y vino castigo del Padre. Y Yeshua no está citando nada nuevo. Está recordando todo lo que ya estaba escrito anteriormente. Estaba restaurando. Por eso, cuando él comenzó a predicar en Mateo 4, al pueblo que estaba en valle de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y desde entonces comenzó a predicar el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino es predicar, enseñar, aprender la verdadera Torá, pero con el espíritu de la Torá. No desde la parte legal. Es buena esa, pero necesita el espíritu para que usted pueda canalizar con amor y que restaure a la persona. Porque cada caso es diferente. No puedo pasarles por la misma vara a todos. Y eso solamente el espíritu del Padre es lo que le va a dar esa sabiduría en usted. Es clave, importante conocer este principio del espíritu de la norma, el espíritu de la ley. ¿Por qué fue dado? Y esa debe ser una norma, y créanme que cuando usted empieza a practicar, porque este mandamiento no entiendo, ¿cómo puedo aplicarlo hoy? Ahí usted va a aprender realmente las escrituras. Cuando el desafío sea, ¿cómo lo aplico hoy? Porque hay ciertas normas que le lee y uno se queda confundido, ¿verdad? No se sabe ni para atrás ni para adelante. La vaca roja, las aguas de los celos, todas esas cosas, ¿verdad? Que no puede entrar el que tiene los testículos magullados, etcétera, etcétera. Pero cuando usted entiende por qué se hizo eso y cómo puede hacerlo hoy, ahí empieza el verdadero proceso de aprendizaje. Porque un padre perfecto no va a darnos leyes imperfectas. No va a darnos leyes que nos hagan mal, ¿verdad? Ningún padre da a sus hijos, si tienen hambre, les da espinas. Siempre trata de darle lo mejor con todas las limitaciones que tenemos como seres humanos. Nuestro Padre Celestial, de la misma manera. Entonces, ese versículo se lo ha sacado de contexto. ¿Por qué? Porque leemos los últimos capítulos del libro. Muy bien. Continuemos. Entonces ahora, la disyuntiva, la paradoja que tiene todo creyente que va a estudiar Juan, Nuevo Testamento, etcétera, etcétera, se encuentra con que un nuevo mandamiento os doy, y de estos dos mandamientos dependen toda la ley de Moisés y los profetas. No, Hechos 15, no, que a los gentiles no se les inquiete, sino con lo ahogado, lo sacrificado a los ídolos, de fornicación y de sangre. ¿Verdad? Que no, estas leyes son solamente para los judíos, para los gentiles no aplican. Después sigue más adelante 7 leyes de los noágidas, del resto no. Después 613 mandamientos, etcétera, etcétera. Un sinfín de preguntas que le vienen a cada creyente, ¿verdad? Y no se sabe, o sea, ¿qué mismo es? 1, 2, 4, 10, 613, 7.
Muchos pasamos por esa paradoja, ¿verdad? O yo fui el único que estuve con esos problemas que me decía 8. ¿Por qué? Porque lo leo el último capítulo del libro y me perdí los capítulos iniciales. Me perdí la introducción. Por eso ahora, en este taller, vamos a empezar a leer desde los primeros capítulos del libro, incluso con la introducción del autor, porque la introducción me da una idea general de todo lo que quiere hacer. Primero, vamos a ver respecto que un nuevo mandamiento os doy. Vamos a ver a qué se refiere y vamos a analizarlo desde el antiguo pacto. Y vamos a analizarlo desde la perspectiva hebrea, porque las escrituras fueron dadas para una cultura que tenía una determinada forma de pensamiento, un determinado lenguaje y unas determinadas expresiones idiomáticas que muchas veces no tienen nada que ver con la cultura de nosotros acá en Latinoamérica. Bueno, y allá en Europa, que es algo parecido allá en España. Ese es el trabajo que nosotros debemos hacer. Como estudiantes, entiendo que todos son estudiantes, aman estudiar, aman profundizar, conocer más del Padre. Es un trabajo que nosotros debemos hacer. Empezar a ver qué es lo que realmente se quiso decir ahí y no analizarlo desde mi cultura. Porque cuando yo no lo analizo desde mi cultura, ahí se cometen muchísimos errores. Y yo tengo que conectarme con el pensamiento del Altísimo, ni siquiera con el pensamiento del escritor de un libro, sino con el pensamiento de aquel que ordenó a que se escriba ese libro. Es decir, con el pensamiento del Todopoderoso, porque Él no ha cambiado. Es el mismo. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que con nuestro Padre tenemos garantía total al 100%, ¿verdad? Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Ahí está. Un mandamiento nuevo, uno solo, que nos amemos los unos a los otros. Pregunta, ¿cómo le amo a mi hermano? ¿Será mi manera? ¿O habrán algunas normas, parámetros que yo tenga que observar para hacer un amor efectivo a mi hermano? Esa palabra nuevo, ustedes pueden mirar en sus pantallas, es la palabra kainos. Y kainos no se refiere a algo de reciente fabricación. Esa palabra en griego es neos. Kainos se traduce como renovado, restaurado, recuperado. Y aquí dice que se amen los unos a los otros como yo os he amado. Así te amén, que améis los unos a los otros. Y vamos a ver en qué parte de las escrituras está eso. Segunda de Juan 1:5, dice lo mismo. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. ¿Dónde está ese mandamiento? Levítico 19:18. Alguien léalo, por favor. Levítico 19:18. Aquí está diciendo que el que mencionó Yeshua, de que se amen los unos a los otros como Él nos amó, ese no es nuevo mandamiento. Ese lo hemos tenido desde el principio adelante. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Yahvé. Gracias, mi hermana Verónica, muy amable. Miren, ahí está, Levítico 19:18. No está inventándose nada nuevo. Cuando el Mesías dice, un mandamiento nuevo, restaurado, os doy, que os améis los unos a los otros, ahí está citando Levítico 19:18. Pero, como rabino, porque recordemos que le decían rabí, ¿verdad? Maestro, en hebreo, rabí. Moré. Le dice, la norma dice, ámense los unos a los otros. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero yo les digo esto, que se amen como yo les amé. Es decir,
Él está dando una aplicación de una instrucción. Y adelantándoles un poco, Levítico 19-18 es parte de las normas que se conocen como mishpatim o juicios, que tienen que ver las leyes de carácter social, las leyes que regulan las relaciones entre hermanos. Está citando esto y le da una aplicación diferente. Ya no dice solamente teoría. Ámense los unos a los otros. Dice, como yo les amé. Es decir, va un punto más allá. Si es que vuestra justicia no superase la justicia de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Eso es lo que vino a hacer Yeshua. No vino a abolir. Aquí él no está poniendo un nuevo mandamiento. Entonces, por la escritura, citando palabras del Mesías, del apóstol Juan, y también lo que está en el libro de Levítico en la Torá, vemos que no hay tal de mandamiento nuevo. Está citando algo que ya había, ¿verdad? Está escrito. Muy bien. Vamos al otro punto. 2 mandamientos. Ahí está, dice 2. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. 2 mandamientos y nada más. ¿Será el padre, actuará así que haga una ganga? ¿Podrá regularse una norma, una sociedad, un reino de sacerdotes con 2 mandamientos? Mateo 22, del 34 al 40. Pero al oír los fariseos que Yeshua había dejado callados a los saduceos, se agruparon. Y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerle a prueba, le preguntó, maestro, miren, ahí está Rabino, ¿cuál es el gran mandamiento? No le dicen cuál es el mandamiento que viene a reemplazar a toda la ley. Dicen cuál es el gran mandamiento, cuál es el principal. Se ha cometido un error en leerle esto como si le preguntan cuál es el mandamiento que viene a abolir la ley. Le están preguntando cuál es el gran mandamiento de la ley. Versículo 37, y él le dijo, amarás al Señor, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Deuteronomio 6, de los versículos 4 al 5. Ahí está eso. Y Yeshua está citando Torah. No es que vino a abolir, él está citando esa palabra. Alguien lea lo de Deuteronomio 6, del 4 al 5, por favor. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, adelante. Ok. Deuteronomio 6. 4, 6. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Repíteselos a tus hijos. Habla de ellos tanto en casa como cuando viajes, cuando te acuestes y cuando te levantes. Grábalos en tu mano como una señal y póntelos en la frente para recordarlos. Escríbelos en los postes de tu puerta y a la entrada de tus ciudades. Pastor, Del 4 al 5. 4, 5. Deuteronomio 6, dijo don Pastor. Ajá, del 4 al 5. Sí. Del 4. Hermana, Escucha, Israel. Escucha, Israel. Yahvé, nuestro Dios, es Yahvé único. Y tú amarás a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Muy bien, muchísimas gracias. Miren, el Mesías está citando Deuteronomio, está citando la ley, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el gran mandato? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Está citando, está diciendo Deuteronomio, versículo 38. Este es el grande y el primer mandamiento. No dice el único. Si es primero, es que hay varios. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya leímos eso en Levítico 19-18, ¿verdad? Entonces, ¿qué está citando el Mesías? Torah, ley. Está citando la ley. Y el 40 dice, y de estos 2 mandamientos dependen toda la ley de Moisés y los profetas. No dice, estos reemplazan a toda la ley. De estos 2 dependen, es decir, estas son las bases de toda la ley y los profetas, porque todo mandamiento está sujeto a esto, en amar a Dios y en amar al prójimo como a nosotros mismos. Todo se basa en eso.
Cuando nosotros queramos aplicar un mandamiento, pensemos dos cosas. Esto honra al Altísimo y esto también va a mostrar amor a mi prójimo. Y ahí nosotros vamos a aprender a guardar la palabra del Padre. De eso depende todo. No dice reemplaza. Entonces, por las Escrituras, con las mismas palabras del Mesías, vemos que no son dos mandamientos. No existe eso. ¿Por qué se concluye que son dos mandamientos nuevos? Porque leyó los últimos capítulos del libro, porque no leyó atrás o no le dio la importancia que tenía Deuteronomio Levítico en donde estaba establecido esto. Porque mi mente está programada en forma automática, voy a la Biblia, a pesar de que lea el Antiguo Testamento, dice esto no vale, está abolido, no sirve. Porque así fuimos instruidos desde el inicio. Y el retorno a los primeros capítulos del libro, eso es lo que cuesta cierto trabajo. Porque miren, para todos ustedes, echar demonios es juego de niños, ¿sí o no? Pero sacar los paradigmas de las personas, los patrones culturales, los patrones mentales, eso es mucho más difícil. Muchas veces no quiere salir eso de la vida de las personas. Y eso es lo más difícil. Aquí este texto me indica claramente que no hay dos mandamientos nuevos. No es que se resumen solamente en dos, porque hay normas que me dicen cómo amar al Altísimo y hay normas que me dicen cómo amar a mi prójimo. Que son estos los dos pilares, pero no es que vino a abolir. Muy bien. Vamos a ver 4 mandamientos. Hechos 15 del 19 al 20. Con los gentiles que bajaron los de la circuncisión, que tenían que decirle que se circunciden para que sean salvos. Pero no es requisito, en ninguna parte es circuncisión para ser salvo. En ninguna parte de la Torá lo dice. Pero la tradición humana sí lo decía. Hechos 15 del 19 al 20. Por tanto, yo opino que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les describamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Entonces, clarísimo, nosotros no guardamos sino 4 cosas. De cosas contaminadas a los ídolos, de la fornicación, de lo estrangulado y de sangre. ¿Será cierto eso? Veamos lo que me dice el siguiente versículo, el número 21. Porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Aquí está diciendo, los nazarenos, Jacob o Santiago, el hermano de Yeshua, está diciendo, miren, ellos están convirtiéndose, no les pongan que se aprendan de memoria toda la Torá. 4 cosas principales. Ídolos, fornicación, estrangulado y de sangre. Y luego ellos estudiarán en las sinagogas la ley de Moisés, porque Moisés tiene quien le predique cada día de reposo en las sinagogas. Y miren, un seguidor del Mesías, después del Mesías, dice que los días de reposo es leído en las sinagogas. A los gentiles que se convertían, les mandaban a las sinagogas a que se instruyan. Porque en el siglo I, hasta esta época del Mesías, en la época del apóstol Pablo, no había ninguna sola iglesia. Eran sinagogas, y eso lo dice el libro de los Hechos. Si usted mira el libro de los Hechos, va a ver la sinagoga de Corinto, la sinagoga de Colosas, etcétera, etcétera. Ellos iban a sinagogas, y no en domingo, en Shabbat. Aquí es un texto que dice que les manden a los que se convierten a Shabbat a que aprendan la ley de Moisés. ¿Verdad? El texto es clarísimo. Entonces no son 4, empiezan con 4, pero luego irán aprendiendo. Al menos 1 año de estudio para aprender las instrucciones del Padre. Mínimo 1 año por lo bajo. Y esto también me muestra algo, que nosotros cómo debemos ser con las personas. Tolerantes. Porque a veces queremos que hagan todo de una sola. Que cumplan todas las instrucciones y están recién venidos. Más bien se asustan. Poco a poco, de manera progresiva. Instruyéndoles y que hagan. Instruyéndoles y que hagan poco a poco.
No está diciendo aquí que sean solamente 4, porque el siguiente versículo me dice que hay en las sinagogas, en los días de reposo en Shabbat, que se lea a Moisés. No están diciendo que está abolido, que son solamente 4. Hasta aquí, ni 1, ni 2, ni 4. ¿Por qué creímos eso? Porque no leímos los capítulos iniciales del libro. Porque no sabemos cuando dice Moisés tiene quien le predique. Porque no conocemos qué significa la cátedra de Moisés. ¿Verdad? Porque no leí los primeros capítulos. Solamente leí el final del libro. Entonces asumo cosas. Muy bien. Continuemos. Vamos a ver ahora qué tan cierto es de las leyes noágidas. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de las leyes de Noé, que son para los gentiles? Pueden levantar la mano. Solamente levanten la mano nada más y para ver. Quiero ver cuántos conocen eso. Muy bien. Hay una corriente que dice que los gentiles solamente deben guardar 7 normas y nada más. El resto de las leyes no, es voluntario. Pero vamos a ver realmente si es que es cierto eso. Porque muchos que empiezan a estudiar y lamentablemente caen en ciertos grupos que no tienen una instrucción pura, sino que son una mezcla de mesianismo y judaísmo. No está bien definido. El regreso que nosotros hacemos no es a la casa del hermano mayor, no es para que practiquemos todo lo que Judá hace. El regreso es a la casa del Padre, con todo el amor, la misericordia que le tenemos a nuestros hermanos judíos. Y yo estoy seguro que cada uno de ustedes tiene raíces hebreas, porque alrededor del 40% de la población de Latinoamérica y de estudios hechos en la Universidad de Jerusalén tiene genes hebreos comprobables. Hay anécdotas de historiadores de la colonia en que llegaban los conquistadores, los españoles, que eran judíos que fueron expulsados de España y se sorprendieron porque les escuchaban a los indígenas hablar en hebreo, recitar el Shema Israel en hebreo. En México, en Venezuela, en Argentina, hay textos que hablan de eso. Entonces, usted ama las cosas de padres porque tiene una genética. No hay normas solamente para un grupo, para otro grupo. Eso no existe en la escritura, ya vamos a ver más adelante. Muchos pasajes en la palabra dice que hay una sola norma, tanto para el natural como para el extranjero. El Todopoderoso no hace acepción de personas. ¿Qué tan cierto esto que hay 7 leyes para los gentiles, para los noágidas, y leyes solamente para los israelitas, los judíos? Pregunta, ¿acaso los judíos no descienden de Noé? ¿Descienden de Noé? ¿Sí o no? Entonces no puede haber acepción. ¿Cómo así? Ellos también son hijos de Noé. Vamos a ver desde cuándo nace esto de las leyes noágidas, porque también en muchos grupos enseñan no guarde todas las instrucciones, solamente 7, las leyes noágidas, porque eso corresponde a los gentiles. Eso se encuentra en el Talmud, que es una serie de recopilaciones de enseñanzas, principalmente de la ley oral. ¿De dónde surge eso? Alrededor del año 200 de la era común, después del Mesías, surge un documento que se llama Mishnah, que es la recopilación de toda la tradición oral. Por ejemplo, lavarse las manos, no sentarse con gentiles a comer, no hacer negocios con gentiles, etcétera, etcétera. Es algo paralelo a las instrucciones del Padre, la ley oral, Torah oral. Entonces, de ahí nace, de los comentarios, de todo eso, nace el Talmud. Y eso, miren, empieza entre el año 400
y el siglo V aparecen dos tipos de este Talmud. El de Jerusalén y el de Babilonia, que se manejan hasta ahora. Pero la primera impresión de este documento, que es recopilación de los comentarios de las leyes orales del Talmud, aparece en el año 1520. Después la siguiente en el siglo XIII y otra, la más usada, en el siglo XIX. No está en la Torá del Padre las leyes noágicas. Miren, nace en el año 400. Después en el 13 y luego en el siglo XIX. Eso no es instrucción del Padre. Eso fue una norma humana. Y ya vimos al inicio que nosotros debemos seguir. Lo que dicen las Escrituras o lo que dicen las normas humanas. Recién eso aparece 400 años después del Mesías. Entonces, ¿será válido para nosotros eso con el peso que se le quiere dar? Para nosotros es válido lo que está escrito en la Biblia, no otra cosa, porque si no, se perdería la autoridad que tienen las Escrituras para nuestras vidas, ¿verdad? Tradición de hombre versus tradición humana, versus instrucciones del Padre. ¿A quién seguimos nosotros? ¿Qué es lo que guardamos nosotros? ¿Qué cosas estamos siguiendo nosotros? Realmente la ley del Padre, y una manera práctica es lo que usted sabe, lo que usted conoce, fíltrelo a través de la palabra del Padre y ahí va a tener usted la verdad. A esto conozco, veamos si es que es cierto que está aquí en la palabra. Si es que está en las Escrituras, si está en el Tanakh, si está en la Biblia. Y si no está, medítelo. Si va en contra de la palabra del Padre, entonces ahí no se puede tomar en cuenta eso. Muy bien. Entonces, ni 1, ni 2, ni 4, ni 7. ¿Sí? Hasta aquí. Muy bien. Vamos a ver ahora el tema de los 613 mandatos. Voy a mencionarles las 7 leyes, esas que también se les conoce leyes universales. Prohibición de la idolatría, prohibición del asesinato, prohibición de robo, prohibición de la promiscuidad sexual, prohibición de la blasfemia, prohibición de crueldad a animales y también establecer tribunales para tener leyes justas. Voy a ponerles en pantalla para que lo miren. Los que toman una foto o algo de eso puedan grabarlo. Esas son las 7 normas. Pero esto es tradición de hombre. No está en ninguna parte de las escrituras de la Torá y tampoco el Mesías Yeshua enseñó nada de esto. Yo no vine a abolir. Es necesario que se cumpla Lucas 24, todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés y en los profetas, ¿verdad? Él me da la norma de lo que debemos de estudiar nosotros. Lo que él enseñó, Mateo 28, del versículo 19 en adelante, ¿qué me dice? Y de hacer discípulos míos, sumergiéndoles en mi nombre, enseñándoles todo lo que yo les enseñé. Es hacer discípulos y enseñar lo que enseñó el Mesías. El reto para estas generaciones, el reto de todo enseñador de las Escrituras es, pues, que enseñemos lo que el Mesías enseñó. Roy, ¿puedo opinar algo? Adelante. Roy, por ejemplo, en los 7 mandamientos no ágiles, hay cosas que sí están en la Torá. Por ejemplo, no adorar ídolos, la idolatría, no asesinar, no blasfemar, no robar, no cometer pecados sexuales. Esas cosas están en la Torá también. Así es. Pero en la Torá no está que son solamente 7. Ese es el error. Y recordemos cómo opera la serpiente. ¿Cómo operó la serpiente en el huerto? Con que Dios ha dicho que no coman de ningún árbol, mencionó Torá, pero equivocada. La instrucción del Padre Celestial fue que pueden comer de todo árbol, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. La misma escritura se la utiliza para desviar del camino. Entonces, sí está en la Torá, pero en la Torá no está que sean solamente 7. ¿Verdad? Y es más, la Torá me dice mandamientos, preceptos, estatutos y decretos.
No me Sí, habla de total. 7 leyes. Muy bien. Continuemos. Con esto no digo que sea malísimo, que se va a condenar, nada por el estilo. Estoy poniendo bases para que lleguemos a la pureza de la verdad, nada más. Yo sé que hay muchos procesos, mucho camino que a veces tenemos que caminar, etcétera, etcétera. Otro también es que son 613 mandamientos, ¿verdad? Y la mayoría acepta eso. ¿Esto cuándo empezó? El Talmud también, que es muy bueno como evidencia histórica, etcétera, etcétera, tomar lo bueno, desechar lo malo, a los que desean estudiar, pero la base, lo que nosotros debemos enseñar es solamente la Torá. El pacto renovado, el Nuevo Testamento es la aplicación de eso, cumplimiento de lo que está profetizado. Me viene a dar fe de que se cumplió. ¿Qué indica? Que en el siglo III de la era común, un rabino de nombre Simlai, él empezó a recopilar las instrucciones. Pero un sabio judío, Maimónides, en el siglo XII clasificó los 613 mandatos en mandatos positivos y en mandatos negativos. Pero ¿qué también dijo él? Que no son la totalidad, que pueden haber más o podrían ser menos. No dijo que era una cantidad fija. Y ahí vamos a ver nosotros en el estudio, a ver si es que son 613 o si son más. En estas 8 lecciones que vamos a tener, vamos a ver si es que efectivamente son 613, son menos o son más. Y esos están en las escrituras, ¿verdad? Por ejemplo, un mandato que no se lo lee generalmente es el que está en el capítulo 1, el primer mandato dado al hombre, fructificar, el segundo, multiplicar, el tercero, llenar la tierra, el cuarto, sojuzgar lo que está en los aires, en la tierra y lo que está debajo de las aguas. El quinto, comer toda planta vegetal que tenga semilla, que dé fruto. Esas normas no se las ve, ¿verdad? Y esas también son instrucciones dadas por el Padre al hombre. Que coma solamente, puede comer de todo árbol, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, también es una instrucción del Padre. Que el hombre se unirá a su mujer, dejará su casa, padre y madre, se unirá a su mujer, será una sola carne, instrucción también dada por el Padre. Esos también son mandatos, instrucciones dadas por el Padre Celestial. Nosotros debemos aprender a ver que hay muchas normas y muchos nombres para las instrucciones dadas por el Padre Celestial para nosotros. Y vamos a ver algunas, ahora vamos a ver, ya hicimos una breve mirada de las cosas que encontramos en los últimos capítulos. Ahora vamos a ver las cosas que hallamos en los primeros capítulos. Muy bien, vamos a compartirles pantalla para que sean conmigo. Hay una palabra en hebreo, davar, que significa palabra, materias, cosas, etcétera, etcétera, que también se utiliza para referirse a instrucciones del Padre. Deuteronomio 4:2 me dice, no añadiréis nada a la palabra. Y ahí está davar, que yo os mando, ni quitaréis nada de ella para que guardéis los mandamientos de Yahvé vuestro Dios, que yo os mando. Miren, palabra, davar, también es una expresión que se refiere a las instrucciones del Padre. Davar. Ya vamos a ir viendo para irnos adentrando en este tema de tipos de leyes. Vamos a ver en esta clase. Luego veremos la jerarquía de esas normas. Pero lo que vamos a ver en los siguientes minutos es los diferentes términos que se utiliza para las instrucciones del Padre. La una es davar y también eso encuentra en Éxodo 24:3. Hay muchos textos más en donde está esta palabra para referirse a instrucciones del Padre. Vamos a ver otra, Imra. Está en Deuteronomio 32:2. Caiga como la lluvia mi enseñanza y destile como el rocío mi discurso, Imra. Discurso también es otra expresión utilizada en la Torá, en la ley, para referirse a las instrucciones del Padre.
y destile como el rocío mi discurso, como lluvia sobre el verde prado y como aguacero sobre la hierba. Aquí está refiriéndose a la enseñanza, a la palabra del Altísimo, que Moisés les estaba recapitulando en el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Otra expresión, discurso, para referirse a normas del Padre. Vamos al siguiente, Juquín. Deuteronomio 4:5. Mirad, yo os he enseñado, miren, escuchen, estatutos, Juquín, y decretos, Mishpatim. Y hay normas diferentes, miren, estatutos y decretos, tal como Yahvé, mi Dios, me ordenó, para que los cumpláis en medio de la tierra en que vais a entrar para poseerla. Juquín son instrucciones de categoría breve, y de hecho, estos se refieren a todas las normas que tienen que ver con la adoración al Padre, las convocatorias, las moedín, las leyes de santidad, leyes de los alimentos, etcétera, etcétera. Todo eso cae dentro de los juquín, en singular, juk. Veremos en detalle en un capítulo para estudiar todos estos tipos de estatutos. Esta es otra expresión para las normas del Padre. Estatutos juquín y decretos mishpatim. Vamos a la siguiente. Derech, que se traduce como camino. Éxodo 18:20. Enséñale a los estatutos, Juquín, y las instrucciones, en plural, Torot, o leyes, y hazles saber el camino Derech en que deben andar y la obra que han de realizar. Camino, cuando Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, estaba refiriéndose a la Torá. Porque el camino es la Torá. Con Noé, con Dios caminó Noé, es decir, cumplía las instrucciones del Padre. Él no caminó con Dios, cumplía las normas del Padre. Ese es un hebraísmo, caminar con Dios significa cumplir sus instrucciones. Camino también se refiere a las enseñanzas del Padre. Otro ejemplo de eso lo vemos también en Deuteronomio 8:6. Vamos a ver otra nomenclatura, otro tipo de instrucción del Padre. Recuerde que Torah es instrucciones. Mishpatim generalmente se traduce como juicios. Y esto se refiere a una sentencia o prescripción judicial. Levítico 19:15 dice, no harás injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. Las instrucciones mishpatim o juicios se refiere a las normas de carácter social. Rigen principalmente en las relaciones con el prójimo. Ahí está incluido todo de no robar. Los mishpatim me vienen a cumplir eso. Solo al Señor tu Dios adorarás. Ahí están los juquín. ¿Cómo debo hacerlo? Con ofrendas, con la vida en santidad, con obediencia, con alimentación, guardando las convocatorias, los tiempos determinados por Él, etcétera, etcétera. Entonces, miren, todo este tipo de normas me ayudan a cumplir los mandatos superiores. Es como en la Constitución, las leyes superiores. Ahí los que son abogados me van a entender, y esto veremos más adelante, la pirámide de Kelsen, ¿verdad? Entonces hay jerarquías. La voz del Padre es la primera, la de más alta jerarquía. Luego vienen los mandamientos, los juquín, estatutos, y luego vienen los juicios, mishpatim, niveles de jerarquía de las leyes del Padre. Lo veremos más en detalle. Ahorita le estoy nombrando para que veamos cuántos tipos de instrucciones hay. Misbah, en plural misbot, y esto es mandamiento u orden. Levítico 5:17, finalmente si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento, ahí está mitzvah en hebreo, de ella ve no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas es culpable y llevará su pecado. El no conocer una instrucción no me libera de la culpabilidad. Miren, otra instrucción, mitzvah. P también es para referirse a otra instrucción del Padre. Literalmente se traduce como boca, pero es mandamiento, acuerdo, palabra, etcétera, etcétera. Oración. Éxodo 17:1 y toda la congregación de los hijos de Israel
partió del desierto de Sin por sus jornadas al mandamiento, y ahí dice P en hebreo, de Yahvé, y asentaron el campo en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Mandamiento P de Yahvé. Continuemos. Otro tipo de instrucción, Picurín, que se refiere a preceptos. Salmos 119, 15 dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Y ahí mandamientos está Picurín. Miren. Varias palabras en el texto hebreo y que tienen características especiales, normas específicas dadas por el Padre Celestial, de los cuales mandamientos es solamente uno. Hay todo un conjunto de normas del Altísimo. Otro tipo, edut, que se traduce como testimonios, algo así como ser testigo. Salmos 25:10, todas las sendas de Yahvé son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Sed santos porque yo soy santo. Él da testimonio de santidad. Son normas en las que el Padre muestra algo que debe hacerse. Por ejemplo, Génesis 2, él reposó en Shabbat y es una instrucción que es un testimonio ahí. Él lo hace para que sus hijos también lo hagan. Hay cosas que no están explícitas como mandamientos, sino que el Padre lo hace para que nosotros sigamos eso, hagamos esas cosas. Y otro en general, Torah, que se refiere a todo. Éxodo 12, a todos estos, abarca varias normas, es un término general, Torah. Éxodo 12:49, la misma Torah será para el natural y para el extranjero que peregrinar entre vosotros. Aquí se refiere a las normas de Pesach, ¿verdad? La misma norma para el natural y para el extranjero. Y aquí vamos a ver ya algo que también es muy importante, que nosotros entendamos. Y con estos ejemplos, brevemente, una introducción para lo que veremos más adelante. Vemos varios términos para referirse a las instrucciones del Padre, ¿verdad? Picudín, Imbra, Mishpatín, Juquín, Misbod, etcétera, etcétera, mandamientos, preceptos, estatutos, juicios, testimonios, palabra, camino, etcétera, etcétera. Todo eso se refiere y nos dan un gran conjunto de instrucciones del Padre, que no son uno, no son dos, no son 4, no son solamente 10, no son 7 y no son 613. ¿Cuándo aprendo eso? Cuando empiezo a mirar las primeras páginas del libro. Cuando empiezo a leer desde el inicio, ¿verdad? Si es que yo no leía esto, si es que solamente me quedaba con el pacto renovado, no podíamos avanzar más, ¿verdad? Porque el pacto renovado no me da todo el trasfondo. El pacto renovado me muestra una sola parte referente a la primera venida del Mesías. Todo lo que está profetizado en la ley de Moisés y los profetas, de la segunda venida del Mesías y del desenlace de la historia que está anunciada en Zacarías, en Joel, en Daniel, todo eso no está en el pacto renovado y me pierdo una gran riqueza profética. No voy a saber cómo van a suceder el desarrollo, la secuencia de los eventos en el proceso de la restauración del Padre. Por eso es importante volver, esto es raíces hebreas. No es, y con el respeto, no sé si hay alguien aquí, con el respeto, con el cariño, no es deseo de ofender a nadie, pero no es usar barbas, no es usar kipá, no es usar rizos, no es hablar mitad de hebreo, mitad de español. No se trata de eso. Se trata de volver al mandato, a lo que dice la Escritura, eso principalmente. Porque al Padre le interesa el corazón. Si alguien lo hace, lo amamos, le bendecimos, pero el énfasis de nosotros, el énfasis de esta casa es que volvamos al mandato. Cuando entienda el mandato, ahí usted podrá moverse en libertad, con la libertad que nos da el Padre, ¿verdad? Pero lo importante es que conozca el fundamento. Eso es lo importante. Lo importante es que ponga las bases para el edificio. Porque no puede construir un edificio de 10 pisos si pone cimientos para 2 pisos, ¿verdad?
Entonces, la idea de este taller es poner cimientos para que usted haga un edificio de 10 pisos. Del material que lo haga, el decorado, la pintura, el mobiliario, etcétera, etcétera, eso ya es decisión de cada uno. Pero el cimiento, ese es el que debe estar firme. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra, la piedra del ángulo, Yeshua. De eso se trata esta escuela, que empecemos a mirar atrás, que no está peleado. Y hasta aquí no hablamos, ni vamos a hablar de vigencia o no vigencia de la ley. La propia enseñanza, la propia escritura nos hará que concluyamos en eso. Y cada uno en su momento, cada uno a su manera. Porque el Padre a través de la palabra nos habla y nos guía a todos y cada uno de nosotros de diversas maneras. Muy bien. Continuemos porque el camino es largo. Los campos de aplicación de las instrucciones del Padre, Torah o ley. Sobre oración, sobre el amor, los pobres, trato a los gentiles, matrimonio, relaciones sexuales, los tiempos, calendario del Padre, alimentación, prácticas de negocios, sobre finanzas, trato de relaciones laborales, de relaciones de dependencia laboral, votos, tiempos de descanso de la tierra, procedimientos judiciales, lesiones, ¿verdad? Leyes de construcción, leyes higiénicas, leyes de seguridad industrial, incluso hay en la escritura. Un texto dice, si es que hago un terrado en la casa, yo debo asegurarme, hacer una baranda, algo para que si alguien sube no se caiga. Si alguien cava un hoyo, debe taparlo, porque si alguien se lastima ahí, tiene que indemnizar. Hay leyes sobre la profecía, sobre la agricultura, cría de animales, sobre la vestimenta, sobre el sacerdocio, sobre diezmos, impuestos, ofrendas, objetos sagrados, cosas consagradas al Padre, purificación, limpieza, sobre gobierno, sobre leyes de guerra, leyes financieras, etcétera, etcétera. Todas las áreas de la sociedad están contempladas en la Escritura. Solamente yo tengo que tener la lectura correcta para poder acceder a lo que el Altísimo ha determinado sobre nuestras vidas. Muy bien. Vamos a ver ahora el tema. Sí, pero eso es para los judíos, no es para nosotros. Vamos a ver a través del texto bíblico si es que realmente es cierto. Y aquí entra este tema de las leyes noáquidas. A ver, vamos a ver algún hermano de México, por favor, léale Levítico 19:34. Levítico, ¿qué? Perdón, pastor. 19:34. Dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Yahweh vuestro Dios. ¿Sí es ese? ¿Seguro es ese? Levítico 19:34. 24. 24. 19:34. 19:24. Pero a vosotros... No, Levítico 19:34. 34. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Yo, Yahweh, vuestro Dios. Muy amable, muy gentil. Miren, el extranjero que resida en medio de Israel será como uno nacido, es decir, con los mismos derechos. Como uno nacido, es decir, igual a ustedes. Y dice, y lo amarás como a ti mismo. A ver, alguien de Argentina, léale Éxodo 12:49. Entonces ya vimos que no es solamente las leyes de Pesa. Éxodo 12:49. Habrá una sola ley para el ciudadano y para el extranjero que habite con ustedes. Muy amable. La misma instrucción, la misma ley para el nativo como para el extranjero.
Levítico 24, 22, miren, dice, habrá una misma ley para vosotros. Será tanto para el forastero como para el nativo, porque yo Yahvé vuestro Dios. Miren, a ver, mis hermanos de Chile que veo que levantaron la mano. Números 5, 15, 14. Números 15, 14. Y cuando habitare con vosotros extranjero o cualquiera que estuviese entre vosotros, por vuestras generaciones, si hiciere ofrenda encendida de olor grato a Jehová, como vosotros hiciereis, así hará él. Muy bien, muchísimas gracias. Nos dice, miren, si un extranjero decide con vosotros, o uno que esté entre vosotros por vuestras generaciones, y desea presentar una ofrenda encendida como aroma agradable al Altísimo, como lo hacéis vosotros, así lo hará él. Leyes de ofrendas, igual para el natural como para el extranjero. Y en Éxodo 20:10 dice, más del séptimo día es día de reposo para Yahvé tu Dios. No harás en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Miren, Shabbat es para los extranjeros. No es solamente para los judíos, es para todas las tribus de Israel y también los extranjeros que salieron ahí de Egipto. No hay normas para extranjeros, no hay normas para naturales, no hay leyes noágidas. No existe eso en la Torá. Las primeras páginas del libro me dice que hay una sola instrucción, tanto para el natural como para el extranjero. Levítico 16:29, respecto al mes séptimo. Y esto será un estatuto perpetuo en el mes séptimo. A los 10 días del mes, es decir, Yom Kippur, el día de la reconciliación o expiación, humillaréis vuestras almas y no haréis obra alguna, ni el nativo, ni el forastero que reside entre vosotros. Entonces la pregunta, si el Altísimo dice en su palabra que es una misma norma para el natural para el extranjero, pregunto yo, ¿tendrá capacidad el hombre para decir esto cumple el natural, esto cumple el extranjero, estas normas cumplen ustedes, estas normas cumplimos nosotros? No tiene, ¿verdad? No hay ningún texto en el Nuevo Testamento que diga que a alguien se le facultó para que haya normas para los extranjeros y haya normas para los gentiles. Y esto, unos pocos ejemplos de las leyes para el natural y para el extranjero. Una sola norma, un solo estatuto. Es decir, para ustedes, queridos hermanos, en el lugar donde esté, en el país en que esté, en la ciudad donde esté, aplica la misma norma como la que se guarda en Israel. Porque el verdadero Israel no es el Estado de Israel. El verdadero Israel está disperso en las naciones de la tierra. A nuestro padre Abraham se le dijo que naciones saldrán de sus lomos. Génesis 17, ¿verdad? Entonces el verdadero israelita es aquel en el cual no hay engaño. No es verdadero israelita el que es nacido en Israel, sino aquel que cumple las instrucciones del Padre. Independientemente de donde venga. Y seguro nosotros tenemos dentro de nuestra genética esa herencia que vinieron acá. Hay presencia hebrea en América desde el año 600 antes del Mesías. Es decir, casi 100 años después de que fue expulsado el reino del norte, que fue disperso ahí entre toda la región que es Turquía, etcétera, etcétera. Luego de 100 años ya está presencia acá en América. Muchísimo antes de Colón que vinieron los sefarditas expulsados de España. ¿Por qué usted ama las Escrituras? ¿Por qué usted siente algo diferente? ¿Por qué ama al Todopoderoso? Porque dentro de usted hay una herencia que no es solamente espiritual, es biológica. Y recuerden, todos venimos de una sola sangre. Todos venimos de un mismo diseño, Adán. Todos venimos de Noé. Por tanto, todos tenemos derecho a eso. No es tema de un estado, es tema de identidad, es tema de llamado. El extranjero que habite entre vosotros será como uno de ustedes. Hará lo mismo. ¿Quiere prestar ofrenda? Lo haga así. Guarde Shabbat, guarde las convocatorias, cuide las leyes de pureza, las leyes de alimentación. La misma norma para el natural y para el extranjero. Y esas normas están en lo que vimos: camino, palabra, dicho, testimonio, juicio
estatuto, decreto, mandamiento, Torá. ¿Sí o no? Todo ese conjunto de normas, tanto para el natural como para el extranjero. Un fuerte desafío que tenemos, y ustedes, para ir entendiendo todas estas normas que el Altísimo dejó determinado para nosotros y que debemos empezar a guardar, debemos empezar a conocer. El objetivo de esta primera lección era hacer el contraste entre las últimas páginas del libro y las primeras páginas del libro. Esperamos poder haber hecho ese contraste y que veamos tanta cosa, tanta sabiduría, tanta instrucción que nos hemos estado perdiendo por ir directamente a Juan. ¿Verdad? Hay un camino que esperamos podamos caminar juntos. Recuerden, estamos para ayudarles en todo lo que necesiten, cualquier duda, inquietud, comuníquese con nosotros. Estaremos nosotros gustosos de atenderlo. Ya vamos a asignar a algunas personas de aquí, de nosotros, también de aquí, de que hay en otros países que han estado estudiando con nosotros, para darnos el soporte, cualquier inquietud, pues tranquilamente siéntase en libertad.